de sociedades anónimas y nos vamos a ir directamente a sus características principales, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de las sociedades anónimas? Lo primero que podemos decir nos dice que son sociedades, en el número 1, son sociedades de capital, porque no interesan el nivel de confianza, no interesan la persona, sino el capital que esas personas van a aportar para conformar la nueva sociedad, ¿no? Y cabalmente nos dice que es este hecho el que le da su nombre de sociedades anónimas, ¿no? Luego el número 2 nos dice que su capital está dividido en cuotas, ¿no? Esa puede ser una similitud con respecto a lo que son las SRLs, porque nos dice que está dividido en cuotas que deben ser de 10 o múltiplos de 10 bolivianos, ¿no? No puede haber centavos, no puede haber, tienen que ser cifras redondas, ¿no? Y los socios pueden ser propietarios de una o más cuotas. Lo que también determina, nos dice, su participación de manera porcentual en función de la cantidad de cuotas de las que sean propietarios, ¿no? Y estas cuotas son denominadas acciones, que más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. Luego nos dice que las sociedades anónimas obviamente también tienen su responsabilidad limitada, ¿no? Lo que implica que en caso de quiebra o en caso de algún tipo de imprevisto, los socios solamente van a responder hasta el monto del importe aportado, ¿no? Hasta el monto del capital aportado por cada socio. 5. Nos dice que deben efectuar reserva legal, igual que las sociedades de responsabilidad limitada. Dice, tomando en cuenta que la responsabilidad es limitada, el Código de Comercio en su artículo 179, con el objeto de proteger al capital y los acreedores, obliga a efectuar una reserva legal, que consiste en retener por lo menos el 5% de las utilidades de cada gestión hasta alcanzar como mínimo el 50% del capital pagado, lo que aumenta el patrimonio de la sociedad, ampliando. 6. Deben constituirse con un mínimo de 3 socios, ¿no? No tiene límite para la cantidad de socios que puedan integrar la sociedad, pero sí tiene un mínimo para la apertura. A diferencia de las SRLs, en la sociedad anónima son 3 y en la en las SRLs 2, ¿no? Y sí tiene límite en el máximo de los socios en las SRLs, que son 25. Pero en las sociedades anónimas no hay límite, ¿no? Para la cantidad de socios. 7. La transferencia de capital también, en este caso, es libre, ¿no? Salvo la existencia, dice, de alguna estipulación o condiciones que se hayan determinado en la escritura de constitución. Como ven ustedes, inclusive por encima de la misma norma que es el Código de Comercio que la regula, está la misma escritura de constitución. Que si tiene algo específico que está reglamentando y que difiere de lo que dice la norma, el Código de Comercio, en este caso se va a aplicar, nos dice, lo que esté en la escritura de Constitución, ¿no? Ahora, si no hay ningún tipo de puntualización al respecto, entonces aplica nomás lo que dice el Código de Comercio. Y ahí, según el Código de Comercio, en este tipo de sociedades, la transferencia de capital es libre. No necesita, si un socio quiere retirarse y quiere vender sus acciones, entonces las va a vender sin necesidad de pedir permiso al resto de los socios. La Constitución dice que debido a que estas sociedades fueron concebidas para el manejo de grandes capitales, en su Constitución representa 2 alternativas para su constitución, ¿no? O sea, hay 2 formas de constituir una sociedad anónima. La primera es por acto único y la segunda por suscripción pública de acciones. ¿En qué consisten estas? En la primera, cuando se dice que es por acto único, cuando los socios aportan el capital requerido o el capital mínimo necesario, según lo que fija la ley, al momento de formar la empresa, ¿no? Al momento de constituir la sociedad. Ya los socios tienen la solvencia
tienen el capital necesario para iniciar sus actividades. En ese caso, se procede directamente a hacer la constitución y la apertura de la empresa. A ver qué más nos dice, vamos a leer un poquito. Dice requisitos para constituir por acto único. Se necesitan los siguientes requisitos, ¿no? Estamos aquí en este segmento. Que el capital haya sido suscrito en su totalidad, no puede ser menor al 50%. O sea, del capital autorizado, por lo menos se debe suscribir la mitad, ¿no? Y de lo suscrito, por lo menos al momento de constituir la sociedad, el 25% debe estar cancelado. Eso es lo que pide cuando se va a hacer la constitución por acto único. A ver, vamos a revisar. Fíjense que aquí nos dice que al menos el 50% debe estar suscrito del capital autorizado, ¿no? Y que cada acción suscrita al momento de constituir por lo menos un 25% de su valor esté cancelado en el momento de celebrar la escritura de constitución. Ahí está. Ahora, esa sería la constitución por acto único. Y la otra es por suscripción pública de acciones. ¿Cuándo se va a generar este tipo de constitución para las sociedades anónimas? Cuando los socios que están con la iniciativa de formar la sociedad no tienen el capital necesario para empezar sus actividades, ¿no? Por lo tanto, ellos generan un programa de fundación, se llama, que es un proyecto en el cual van a plasmar la idea de negocio y van a poner las condiciones para que gente o los inversores puedan aportar y comprar acciones y ser parte de esta nueva sociedad que se está conformando. Ahora, este grupo de personas, vamos a suponer que puedan ser unos 3. Si son 3 de estos 3 socios que están con la idea de negocio, se les llama promotores, ¿no? A ver, mejor démosle una leída. ¿Ya? Dice, suscripción pública de acciones. Este procedimiento es también conocido como sucesivo, gradual o escalonado porque se efectúa en 2 actos sucesivos. El primero, que es el que les decía cuando se forma el programa fundacional para la captación del capital, ¿no? Y una vez que se ha captado el capital, ya se vería el segundo paso para constituir la sociedad. Dice, es utilizado cuando los socios fundadores, conocidos en estas circunstancias como promotores, no tienen la capacidad económica suficiente para suscribir la totalidad del capital social requerido para la constitución de la sociedad. Sobre todo en los casos en que está constituyendo una empresa grande. Por lo tanto, para completar el capital requerido, deben recurrir a terceras personas, ¿no? A inversores, explicando el proyecto de la sociedad a través de un documento que se conoce con el nombre de programa de fundación, ¿ya? Este documento, obviamente, también tiene que cumplir una serie de requisitos y debe ser previamente aprobado en Fundempresa, ¿no? Debe ser registrado en Fundempresa y luego se debe firmar un contrato con un banco para que el banco sea quien vaya captando los recursos, vaya gestionando, vaya gestionando o vaya captando los recursos de los nuevos inversores, ¿no? De los nuevos socios que están interesados en formar parte de la empresa, ¿no? Fíjense qué requisitos debe contener, por ejemplo, el programa de fundación. Bueno, los datos básicos los datos generales de los nuevos socios, la clase y valor de las acciones que están poniendo a la venta, monto de las emisiones programadas, las condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago a los que se obligan los suscriptores de acciones, número de acciones que correspondientes a los promotores. No olviden que generalmente cuando se da este tipo de suscripción, los promotores o los socios fundadores se guardan ciertas prerrogativas, ciertos beneficios para ellos, ¿no? De ahí es que vienen, por ejemplo, que se pueden ellos adjudicar
acciones que son preferentes, ¿no? O preferidas, ¿no? Que tienen ciertos privilegios por encima de las demás. Luego dice, tiene que, bueno, el proyecto de estatutos que va a reglamentar o que se va a ponerse en vigencia una vez que la empresa se constituya. Ventajas o beneficios eventuales que los promotores proyecten reservarse, ¿no? Lo que hemos explicado. Plazo de suscripción que no exceda de 6 meses computables a partir de la fecha de aprobación del programa por la Dirección de Sociedades por Acciones. Entonces, este periodo en el cual ellos van a dejar, van a dar a conocer al público el programa fundacional, tienen un tiempo de 6 meses para captar los recursos que necesitan y complementar el capital que les permita arrancar sus actividades, ¿no? Luego dice contrato entre un banco y los promotores. Bueno, esto es lo que habíamos explicado, ¿no? Por el cual el banco tomará a su cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pago en dinero. Este programa de fundación, dice, debe ser sometido en algún momento al registro de Fundaempresa para que autorice la publicación y posteriormente el plazo máximo de 15 días se lo debe inscribir en esa misma oficina. Caso contrario, ya se fenece la autorización. Una vez que transcurren los 6 meses, no olviden que el programa fundacional va a estar abierto para nuevos socios durante el lapso máximo de 6 meses, ¿no? Si en ese tiempo los socios no logran juntar el capital necesario, entonces todo ese... a ver, vamos a leer mejor, creo que lo tengo por este sector. Aquí está. Si en el plazo fijado de los 6 meses, ¿no? De máximo 6 meses, no se logra conseguir la suscripción del saldo del capital, el banco contratado, ¿no? El banco con el que se ha hecho el contrato para la captación de capitales para la nueva sociedad, va a empezar a devolver, dice, los aportes que han efectuado los socios, los nuevos interesados, ¿no? Los nuevos inversores. Y obviamente sin que les hagan ningún tipo de descuento por todo el trámite que hubiera significado el entrar a esa empresa, ¿no? ¿Quiénes van a tener que cancelar? Los socios fundadores, ¿no? En caso de que hubieran algunos costos que cubrir, ¿quién va a pagar? Son los socios fundadores, ¿ya? Eso sería en caso de que la empresa no logre, o la nueva sociedad o los nuevos socios no logren reunir el fondo necesario para abrir la empresa. Pero si logran reunir el dinero necesario o el capital necesario en el transcurso o sea, una vez terminado el periodo de los 6 meses, van a tener 3 meses, en los 3 meses siguientes, para llamar a la Junta General Constitutiva, ¿no? Ahí se van a reunir los socios y van a poder deliberar algunos aspectos más o complementar respecto a lo que los socios promotores han planteado en el programa fundacional, ¿ya? ¿Qué más? Eso sería con respecto a las 2 formas de constitución de una sociedad anónima. Hay otro punto que tienen que tener en cuenta cuando les toque el examen. Cuando nosotros hablamos de acciones, bueno, mejor les vamos a mencionar cuando nos toque el tema de acciones. Primero analizaremos, no me llega todavía ese punto. Atribuciones de la Junta Constitutiva General, ¿no? Les decía, una vez que ya hay el capital comprometido, el capital suscrito de los nuevos socios, ya van luego a reunirse para elaborar el documento de constitución, ¿no? Y ¿qué tienen que verificar? Todos estos requisitos que no los vamos a detallar, pero para cualquier momento que ustedes necesiten, aquí tienen todo el detalle. Dice, por ejemplo, verificar la existencia de los depósitos efectuados en dinero y las aportaciones en especie. No puede ser menor al 25% del capital suscrito. Nuevamente nos reitera eso. Aprobar la valoración de bienes aportados en especie o determinar la realización de una nueva valoración por peritos. Los suscriptores de cuyas aportaciones se trate no tendrán derecho al voto hasta que se defina
su valoración, aprobar o cambiar las gestiones y gastos efectuados por los promotores, previo informe de estos, aprobar o modificar las ventajas o beneficios que los promotores hubieran reservado, ¿no? Analizar y aprobar los estatutos, designar directores, representantes y administradores de la sociedad, nombrar síndicos, designar suscriptores para firmar el acta de la Junta General. Asimismo, se nombrará a los accionistas que suscribirán la escritura de constitución social. Como ven, tiene todo el detalle para iniciar todas sus actividades, ¿no? Luego dice, con respecto a la votación, que cada suscriptor o cada accionista va a tener derecho a voto a tantas cuotas de capital o a tantas acciones posea, ¿no? En función de las acciones o cuotas de capital que tenga aportados en la empresa. Nombre comercial, vámonos al nombre comercial. Nos dice una sociedad anónima, traducida literalmente significa sociedad que no tiene nombre, y esto no es lo que quiere decir, dice, ¿no? Sino que no pueden figurar en su nombre comercial los apellidos de los socios porque no representan al capital, ¿no? Lo que significa que carecen de razón social. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hemos visto las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades colectivas, los socios, o sea, la empresa podía asumir una razón social o una denominación? La razón social es cuando se está poniendo el apellido o el nombre patronímico de uno de los socios, ¿no? Y la denominación hace alusión a algún objeto, una idea, una invención, cualquier cosa, ¿no? La denominación. Entonces, para la sociedad anónima nos dice que no hay la opción de que se ponga, de que lleve una razón social. Entonces, en una sociedad comercial no hay razón social. Lo único que tiene es denominación. ¿Ya? Y la denominación, como les digo, les dije hace rato y les reitero, solo hace alusión a cosas imaginarias, puede ser a objetos, a pensamientos, ideas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia con respecto a las otras sociedades respecto al nombre comercial. Por lo tanto, dice, su nombre comercial debe indicar la actividad que realiza y su denominación, sin hacer referencia o alusión a su objetivo. Seguido de las siguientes palabras. Aquí está mal. Seguido de las siguientes palabras, sociedad anónima o su abreviatura, sociedad anónima. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Fábrica de mosaicos, obsequio, sociedad anónima. Mueblería El Estilo, sociedad anónima. Su nombre no puede ser igual al de otra sociedad existente. Bueno, esto es para todas, ¿no? Si hubiese, entonces, bueno, para eso está el control de homonimia también, ¿no? Al momento de constituir la sociedad. Ahora, respecto a la administración, antes de entrar a este punto, ¿ustedes se acuerdan cómo es la organización de una cooperativa? ¿Qué dicen? ¿Alguien se acuerda cómo está conformada la cooperativa? Las acciones de los socios. No, respecto a la organización de los socios, a eso me refiero. Tienen un directorio o junta directiva. Ya. Hay consejo de administración, consejo de vigilancia. Ya. Más o menos similar es la organización de... ¿Por qué estamos tocando ese tema de la cooperativa? Porque algo similar ocurre con una sociedad anónima, ¿no? En este caso, va a tener la sociedad anónima, va a tener un consejo de administración o también se llama directorio, ¿no? Que va a ser el encargado de administrar, de llevar la gestión y el control y el desarrollo de la sociedad en sus actividades ordinarias. Perdón, jóvenes. Ay, estos chicos. Ya. Entonces,
A ver. Entonces les decía, una sociedad anónima igual va a estar, para la parte de su manejo, está dividida de la siguiente manera. Va a tener por una parte un consejo administrativo. ¿Ya? O también se le llama directorio. Va a tener un directorio. Ahorita vamos a ver cuáles son sus funciones. Bueno. Y por otra parte, va a tener un órgano de control. Y a estos que están dentro del órgano de control se les llama también síndicos. De esa manera se va a hacer el seguimiento de las actividades de la empresa. Ahora, dice, las sociedades anónimas tienen el carácter indirecto de administración y su máxima autoridad radica en la Junta General de Accionistas. Fíjense que en cualquiera de los tipos societarios, la Junta General de Accionistas o de socios se constituye en la máxima autoridad, ¿no? O la Asamblea General de Socios, así como nos dice aquí, ¿no? La Asamblea ahí está, ¿no? La Asamblea General de Socios. Esa es la máxima autoridad en cualquier sociedad, ¿no? Y ya de ahí viene el órgano de gestión o consejo administrativo, o también se le llama directorio. Y dice que este cuerpo que va a estar a cargo de la parte del manejo administrativo, mínimo van a ser como 3 miembros y máximo 12, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, de la forma de organización que tenga. Y este consejo de administración son los responsables de delegar, de contratar gerentes, de poner a la cabeza un gerente, ¿no? Lo que necesite, ¿no? Para la parte administrativa. Vamos a seguir viendo. En cambio, el órgano de control, en este caso, van a ser los socios van a contratar o van a delegar personas que van a ser, que los van a representar para controlar lo que hace el consejo administrativo o lo que hace el directorio, ¿no? Y también, dependiendo de cuántos sean, se van a hacer la división para que un grupo de síndicos representen a los socios que son minoritarios y al resto que viene a ser la mayoría. Bueno, en realidad, para resumir, los síndicos son los que van a representar a los socios en hacer el seguimiento a los que están trabajando como administradores, ¿no? Ellos tienen derecho a intervenir en todas las gestiones que vamos a ver mejor acá. Aquí está. Atribuciones de los síndicos. Por ejemplo, los síndicos, ¿qué responsabilidad tienen? Fiscalizar la administración de la sociedad, pero sin intervenir dentro de lo que corresponde a la gestión administrativa. Solamente fiscaliza, ¿no? Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del directorio, o en su caso del comité ejecutivo, y concurrir necesariamente a las juntas generales de accionistas. Examinar los libros.
Fíjense que aquí, como contadores, nosotros estos puntos sí lo tenemos que tomar en cuenta porque no olviden que nosotros manejamos todo lo que es movimiento económico y nosotros siempre tenemos cierta reserva, pues no se le da cualquier esa información, pero en este punto ya nosotros tenemos que saber quiénes son los que tienen derecho a poder revisar, por ejemplo, la documentación contable. En este caso, los síndicos, que son los que hacen la fiscalización y representan a los socios, son los que tienen el derecho a examinar los libros, los documentos, estados de cuenta, inclusive practicar arqueos, fíjense, ¿no? Practicar arqueos y verificación de los valores toda vez que crea conveniente. Puede exigir la confección del balance de comprobación. Si se fijan las atribuciones que tienen los síndicos, también por eso cabalmente se recomienda, o sea, lo ideal es que quienes vayan a estar como síndicos de una sociedad anónima, obviamente sean contadores públicos, pues, ¿no? Porque fíjense que todas las actividades que menciona son contables. También nos dice verificar la constitución de la fianza para el ejercicio del cargo de director, informando a la Junta General sobre irregularidades sin perjuicio de adoptar medidas para corregirlas, revisar el balance general y el estado de resultados, presentar el informe escrito a la Junta General Ordinaria, dictar el contenido de los mismos y la memoria anual, convocar a juntas extraordinarias cuando lo juzguen conveniente y a juntas ordinarias y especiales cuando omitiera hacerlo el directorio. Hacer incluir en el orden del día cualquier junta los asuntos que estime necesarios. Exigir el cumplimiento de las leyes, estatutos, reglamentos y procedimientos de la Junta General por parte de los órganos sociales, conocer los informes de auditoría y en su caso concretar la realización de auditorías externas previa autorización de la Junta General. Supervigilar la liquidación de la sociedad. Bueno, eso ya sería cuando se está liquidando la empresa, ¿no? Cuando se está cerrando. Atender las denuncias que presentan por escrito los accionistas, informar a la Junta sobre las investigaciones al respecto, realice juntamente con sus conclusiones y sugerencias. Entonces, ahí tenemos todo las atribuciones que corresponde a los síndicos. ¿Qué más podemos revisar? Voy a borrar esto. Vamos a seguir revisando. Ahora vamos a ver la clasificación del capital, ¿no? Y como habíamos mencionado hace un momento, nos dice el capital de las sociedades anónimas está dividido en cuotas de 10 o múltiplos de 10 bolivianos y que cada una de estas cuotas partes está representada por un título valor que se llama acción. Ahora, ¿qué es una acción? Nos dice que es un título valor que representa una alícuota parte de una sociedad anónima. ¿Ya? No, porque no se van a olvidar que no es para cualquier tipo de sociedad. En este caso estamos hablando de una sociedad anónima, otorgando a su poseedor la calidad de accionista. De acuerdo con esta definición, dice, las acciones se las puede enfocar desde 3 puntos de vista. Primera nos dice que podemos decir que la acción es una alícuota parte del capital social, ¿no? Porque todos no se van a olvidar que el capital autorizado se divide en partes iguales que se llama acción, ¿no? Luego, la acción como un título valor que certifica el derecho propietario de una cuota de capital para quien lo posea. Y tercero, dice la acción como expresión de calidad de socio, porque otorga a su propietario derechos y obligaciones que puede ejercer como titular de la acción dentro de la empresa o dentro de la sociedad. Las acciones se adquieren, dice, previo compromiso de pago, acto conocido como suscripción de acciones, y el cumplimiento de esta obligación debe efectuarse como máximo a los 30 días del vencimiento del compromiso de pago. Caso contrario, se suspenderán sus derechos a los accionistas y morosos de la sociedad. Esta facultad de devolver los anticipos recibidos o, en su caso, entregar a los accionistas liberadas el número que puedan cubrir los anticipos, previo el descuento o cobro de daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.
Por lo general no se entrega, dice, una acción por cada cuota de capital, sino títulos valores que representan a una o más acciones, ¿no? Entonces, si alguien tiene 30 acciones, por las 30 se le dará un título que señale eso, ¿no? Contenido de los títulos o certificados provisionales. Los títulos representativos de las acciones o certificados provisionales se desprenderán de los cuadernos talonarios que contendrán como mínimo los detalles que serán. Bueno, en este caso nos está detallando todo lo que va a contener estos certificados. Nos dice el nombre del accionista en caso de ser nominativo, denominación, domicilio de la sociedad, fecha y lugar de constitución, fecha de la inscripción en el registro de comercio y fundaempresa, monto del capital y del capital social y del autorizado, valor nominal de cada acción, serie al que corresponde, o sea, ordinaria o preferida, número total de acciones en que se divide la serie y derechos que correspondan. No sé si ustedes alguna vez han visto que en el periódico ponen a la venta acciones. ¿Han tenido oportunidad de ver, jóvenes? ¿Nadie? Generalmente cuando vemos venta, cuando hay ventas cuando se oferta la venta de acciones o se emite acciones al público, es cuando las empresas que ya están constituidas necesitan más capital para ampliar sus operaciones, ¿no? Entonces, a veces este tipo de actos, dependiendo de qué empresa sea, pues, ¿no? Hace años, por ejemplo, Guavirá sacó unas acciones a la venta, una serie de acciones, pero eran, o sea, más que todo por cumplimiento de norma publicaron en el diario y todo, ¿no? Pero como Guavirá es una empresa que reditúa bastante bien, prácticamente ha sido un dinero una venta que se ha dado más entre gente de ese mismo entorno, ¿no? Casi no ha sido abierto al público. Entonces, pero sí salió en el periódico. Bueno, eso es con respecto a las acciones, ¿no? Y aquí hay un texto que hace referencia, dice que la tendencia actual con respecto a tanto desarrollo tecnológico es que, o la tendencia natural, si quieren, gracias a esta nueva tendencia de la virtualidad, es que también las acciones como títulos valores ya pasen a ser electrónicos, ¿no? Dejan de ser títulos valores físicos y sustituirlos por registros electrónicos, ¿no? Que vayan generando o que generen códigos electrónicos, ¿no? Que esto luego se llama anotaciones en cuenta, ¿no? Y hay empresas especializadas para el manejo también de las acciones, ¿no? Que custodian los valores, también tienen actividades de registro, tienen de compensación, liquidación de operaciones, ¿no? O sea que ya involucra un poco actividades de la bolsa, si quieren. También buscan reducir el riesgo de mantener documentos físicos, analizan transacciones en el mercado, ¿no? En el mercado secundario, porque el primario es ya referente. Bueno, el mercado primario es el que nosotros conocemos, ¿no? El secundario sería el mercado de valores, ¿no? Donde van viendo el movimiento, pues, ¿no? Todo lo que es movimiento de inversiones. Y en nuestro país también se tiene, aquí está, hay una entidad de depósito de valores y ahí está su resolución y todo, ¿no? Para que si ustedes están interesados también pueden profundizar en este tema. Y sus instalaciones de esta empresa están en La Paz, ¿no? Bueno, creo que eso sería con respecto a las acciones.
¿Qué más tenemos? Vamos a seguir viendo el tema de las acciones. Dice, emisión de acciones, se entiende por emisión de acciones a la decisión de poner en circulación títulos valores a cambio de capital a largo plazo, y esta decisión debe ser tomada por los socios en asambleas, en asambleas extraordinarias, ¿no? La primera partida se emite en la Asamblea de Constitución de la Sociedad, pero ya posteriormente ya son para ampliación de actividades, ¿no? La emisión de acciones, dice, es previa a su suscripción y pago. Primero se debe aprobar el número de acciones que se van a emitir de acuerdo al requerimiento del capital social. Y luego recién podrán ser suscritas y pagadas. Solamente después de la cancelación total de la suscripción realizada se podrán otorgar los títulos accionitarios. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a ver. Este punto, vámonos aquí al valor de las acciones. Bueno, aquí, si se fijan, hay distintos valores que se le puede asignar a una acción. El primero, el que nosotros conocemos, se llama el valor nominal de una acción. ¿Qué es el valor nominal? Dice, corresponde a la porción alícuota del capital autorizado y está representado por una acción. Se encuentra inscrito en el contrato de constitución, en los estatutos y en los títulos accionitarios. Se lo determina dividiendo el capital autorizado entre el número total de acciones que lo representan, ¿no? Al momento de constituir la sociedad. Entonces, el capital autorizado dividimos entre el número de acciones y eso nos va a dar el valor nominal de cada acción. Por otra parte, también se tiene valores en libros. Cuando la empresa ya tiene, a partir, vamos a decir, del segundo año de vida en adelante, dice, podemos nosotros tener valor en libros. Se conoce también como valor real y se determina, dice, dividiendo el patrimonio entre el número de acciones que se encuentran en circulación. O sea que en este caso vamos a tomar el monto de todo lo que representa el capital. O sea, nosotros al momento de abrir la empresa solamente tenemos la cuenta capital social o el capital pagado si estamos hablando de una sociedad anónima. Pero ya a partir del primer año, inclusive cerrando el primer año, la empresa ya va a empezar a generar utilidades, ¿no? Vamos a tener resultado de la gestión, vamos a tener resultados acumulados, vamos a tener reservas y todo ello va a formar el patrimonio neto, entonces, o el patrimonio total si quieren. Y el total del patrimonio dividido entre el número de acciones es lo que se llama valor en libros. Y si se fijan, también nos hace mención, dice, en nuestro país este valor se haya definido por el Decreto Supremo 21424 del 30 de octubre de 1986, o sea que ya es antigüita nomás esta norma y que nos habla del valor patrimonial proporcional. ¿Se acuerdan que hicimos un práctico en inversiones? Ahí está, esa es la norma que también respalda ese tema, ¿no? Del valor patrimonial proporcional. Y para ello se toma todo lo que concierne al grupo de las fuentes de patrimonio y eso vamos a dividir entre el número de acciones que están habilitadas para esa empresa, ¿no? Para esa sociedad. Por otra parte, también tenemos el valor de mercado o valor de cotización. Está determinado, dice, por el juego o la oferta y la demanda del mercado o de la bolsa de valores, ¿no? Para aclarar, dice, estos conceptos nos basamos en el siguiente ejemplo. La empresa X, sociedad anónima, tiene un capital autorizado. Aquí este ejemplo ya es para explicar la diferencia entre estos tres tipos de valores, ¿no? En este caso nos da como ejemplo que el capital autorizado, por ejemplo, son 30,000 bolivianos. Y si dividimos esto entre 150 acciones que conforman todo el capital autorizado, nos va a dar, dice, 30,000, a ver, leamos mejor primero. La empresa X, sociedad anónima, tiene un capital autorizado de bolivianos 30,000, dividido en 150 acciones. La división de estos dos me va a dar el valor nominal.
de las cuales fueron emitidas y suscritas y pagadas solamente 100 acciones. Esas son las suscritas y pagadas, emitidas, suscritas y pagadas, ¿no? Entonces, si aplicamos la definición de valor nominal, si yo divido el capital autorizado entre el número total de acciones que se está habilitando, en este caso habíamos dicho 30.000 dividido entre 150, resulta que el valor nominal de cada acción es 200 bolivianos. Ahora, ese sería el capital nominal. Pero hay un detalle, ¿no? Dice que de estos 30.000 solamente se han suscrito 100 acciones. Entonces, si yo multiplico 100 acciones, que son las que se han suscrito y pagado, por 200 bolivianos que cuesta cada una, en total el capital social solamente son 20.000. ¿No? Son 20.000 bolivianos el capital pagado. ¿Ya? Ahora, pasado transcurrido el tiempo, ¿no? Pasado algún tiempo, nos dice, a ver, después de transcurrido algún tiempo se forma una reserva legal. Aquí hay una cuenta que tiene un saldo de 700 bolivianos. Que además existe una utilidad no distribuida, ¿no? De 350. Entonces, en este caso, si yo quiero determinar el valor en libro, ya voy a tener que sumar los 20.000 que han pagado los accionistas al momento de constituir la sociedad, o el capital pagado si quieren, más los 700 de la reserva legal y más 350 de la utilidad no distribuida, y voy a dividir eso entre las 100 acciones que sí han sido suscritas y pagadas. En este caso, el valor en libros para la acción o para cada una de las acciones es 210,50 centavos. Ese es el valor en libros, ¿no? En este caso estaríamos determinando el valor en libros. Y hemos hablado del valor nominal. El valor nominal es el más sencillo de determinar, pues, ¿no? Y por otra parte, el valor de mercado ya va a depender del interés de la gente. O sea, ustedes saben que en tema de mercado, como les decía hace un momento, por ejemplo, si Guavirá saca a la venta acciones, de seguro que mucha gente de esas acciones las van a comercializar inclusive a un precio mucho mayor, porque es una empresa que está redituando bastante bien, ¿no? Entonces está bien posicionada, entonces esas acciones se pueden vender por más inclusive, ¿no? Una prima en el monto de la venta. Entonces, dice, el valor de mercado, en cambio, depende de la situación económica, financiera en la que se encuentra la sociedad, y puede ser igual o menor a los anteriormente indicados si se la determina a través de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 tipos de valores de la acción. Ahora vamos a ver las clases de acciones. ¿Qué tipos de acciones conocemos o vemos? En este punto vamos a hablar nosotros primeramente de que hay las acciones ordinarias y las acciones preferentes o preferidas. Ahí tenemos una y aquí tenemos otra. No se van a olvidar que estas clasificaciones igual siempre se hacen tomando en consideración un solo elemento. En este caso, ¿qué elemento es el que se está tomando? El derecho que confieren estas acciones, ¿no? Nos dice, si yo considero el derecho que confieren, hay ordinarias y hay preferentes o preferidas. Las ordinarias son las que otorgan iguales derechos e iguales obligaciones, razón por lo que también se llaman acciones comunes, o sea, no gozan de ningún tipo de privilegio ni preferencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones preferentes o preferidas? Son las que rompen la norma de la igualdad, porque respecto a las ordinarias gozan de privilegios establecidos en el contrato social, ¿no? O en la escritura de constitución, si quiere, y que generalmente se refieren a la precedencia en
en el pago de utilidades, en el reembolso de capital en caso de liquidación de la sociedad, mayores dividendos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estábamos mencionando que cuando la empresa se constituye por suscripción pública, los socios promotores, en este caso, una vez que se constituya, pueden ellos guardarse, pueden adjudicarse ciertos beneficios o ciertos privilegios. Como dice, por ejemplo, acá, que sean los primeros en cobrar las utilidades, ¿no? En caso de que la empresa se cierra, se vaya a cerrar, también si la norma lo establece, o sea, la escritura lo establece así, también pueden tener el derecho de ser los primeros en cobrar, ¿no? No olviden que cuando hay deudas, hay ciertos grados de prelación en función, inclusive la misma norma dice, ¿no? Habla de las deudas, en qué casos, quiénes tienen el privilegio de ser los primeros en cobrar. A ver, respecto a eso, más adelante lo vamos a ver mejor, cuando nos toque la liquidación de sociedades. Pero ahí ya nos está mencionando qué tipo de privilegios tiene, ¿no? O percibir mayores utilidades también, ¿no? Que por cada acción preferente pueda percibir lo que corresponda a dos comunes, por así, ¿no? Entonces, y también por qué tiempo, ¿no? En el caso de los socios promotores, se les puede otorgar privilegios, pero no necesariamente que sean eternos, ¿no? Que tengan privilegios de cobrar el doble de la utilidad, pero por cierto tiempo, por cierto lapso de tiempo, si quieren. Todo va a depender de cómo esté establecido en la escritura de constitución, ¿no? Y cómo hayan acordado los socios. Dice, estas acciones tienen derecho a voz y voto en las juntas extraordinarias. Bueno, vamos a detallar más. En cuanto a la forma del título, aquí va la segunda. No, en cuanto a la forma del título, hay acciones nominativas, se llaman nominativas cuando llevan inscritas en el título valor el nombre del propietario, ¿no? O del accionista. Y se llaman acciones al portador cuando no llevan registradas el nombre del accionista, ¿no? Y se las controla solamente por el número de serie que se le ha asignado a la acción, ¿no? Y su transferencia se la realiza por entrega directa o son de propiedad de quienes la poseen, debiendo ser de igual manera registradas en el libro de accionistas para participar en las asambleas generales de accionistas. En cuanto a su participación de capital, bueno, este tema ya creo que hace un poco mención también a lo que son las sociedades comanditarias, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. Acciones de capital, dice, son las que representan una parte alícuota del capital y se otorgan a los socios que efectuaron aportes, ¿no? Y son los que hemos mencionado anteriormente. También se tienen las acciones de industria o industriales, no porque efectúen algún aporte alguno de capital social. Se las otorga como un premio al esfuerzo, la especialidad, la capacidad, etc. No tienen derechos sobre el capital, pero otorgan un porcentaje fijo previamente pactado sobre las utilidades, ¿no? No se les da parte en el capital, pero sí tienen derecho a percibir utilidades. Son nominativas y pueden registrarse con un valor en cuenta de orden con el nombre de acciones de trabajo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, aquí hay una mención, dice, desde el punto de vista de la acción, no le corresponde ese nombre porque no forma parte del capital y más adecuado sería llamarlas certificados de participación, dice, ¿no? Pero sí son divergencias de criterio. Accionistas. ¿Quién es el accionista? El accionista, dice, es la persona natural o persona jurídica propietaria de una o más acciones de una sociedad anónima y se lo reconoce como tal. En el caso de las acciones nominativas, dice al que sin perjuicio de poseer títulos esté inscrito en el libro de accionistas, y en el caso de las acciones al portador, al poseedor de ellas, entendiéndose como su poseedor a su legítimo propietario. Derechos de los accionistas. ¿Qué derechos tienen? Intervenir en las juntas generales con voz, con derecho a voz y voto,
Integrar los órganos selectivos en la administración y fiscalización interna, participar en las utilidades sociales, participar en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior en la distribución social en caso de liquidación, gozar de preferencia para suscripción de nuevas acciones. Fíjense que este es un privilegio, ¿no? O sea que si la empresa pone a la venta acciones, ellos tienen ese privilegio, ¿no? Tienen el privilegio de ser los primeros en suscribir acciones. Impugnar las resoluciones de las juntas generales en el directorio de acuerdo con las disposiciones de este código. No podrá ejercer este derecho el accionista que sea deudor moroso de la sociedad por cualquier concepto, cuya obligación conste por título fehaciente e incontestable. Negociar libremente sus acciones, empero la escritura de concesión puede imponer condiciones de transmisión de acciones que en ningún caso signifiquen una limitación, debiendo dichas condiciones constar en el título, en el documento, ¿no? Obligaciones de los accionistas: asistir a las asambleas, acatar las decisiones de la mayoría. Fíjense que es una obligación, ¿no? Acatar las obligaciones de la mayoría, respetar las obligaciones de los otros socios, cancelar oportunamente sus acciones, ser leal a la empresa. Junta General de Accionistas. Como ven, es bastante teoría, ¿no? Pero es también el tipo de sociedad. También son para grandes empresas, pues, ¿no? Entonces tiene una serie de detalles. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer un comentario. ¿Se cansaron? Definitivamente tampoco va a haber otro momento para repasar, ¿no? A veces es mejor ir viendo de una vez todos los puntos que nos permitan tener más detalle y claridad en este tema. ¿Alguien que quiera hacer un comentario, jóvenes? A manera de hacer un pequeño paréntesis. ¿Nada? Dicen, las acciones preferentes dan voz y voto solo en la extraordinaria, ¿no? Aquí cabalmente tenía algo respecto a las preferencias. A ver, vamos a ver, se lo voy a leer. Aquí está. Fíjense que dice las acciones preferentes. Estas acciones tienen derecho a voz y voto en las juntas extraordinarias, ¿no? Cuando se trate, por ejemplo, de poner más acciones a la venta, ¿no? De temas que son extraordinarios, pero solo derecho a voz en las ordinarias. No podrán representar más del 50% del capital suscrito, porque pasarían a ser mayoría, perdían su calidad de preferentes, dice. Cuando existan estas dos clases de acciones en una sociedad, al efectuar su registro contable o al presentarse en el capital social, deben especificarse su clase, dice. Se tiene que llevar un libro, pues, ¿no? De registro de todo esto. Y bueno, tanto las preferentes como las ordinarias pueden ser al nominativas o al portador. Pero ahí está lo que se preguntaba, ¿no? Tienen derecho a voz y voto en las juntas extraordinarias, pero solo derecho a voz en las ordinarias, ¿no? Con respecto al manejo, la administración, temas como eso. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿dónde hemos quedado? La Junta General de Accionistas. Este punto más lo revisaremos. Dice, las juntas de accionistas, llamadas también asambleas generales de socios, son las sesiones que efectúan los socios con la finalidad de tomar determinaciones sobre el destino y manejo de las empresas, constituyéndose en la autoridad suprema de la sociedad, tomar determinaciones que son obligatorias. Aquí no está bien redactado: directores, administradores, síndicos, y salvo impugnación de nulidad por ser contrarias al orden público o no estar adecuados a los estatutos y leyes en vigencia. Según sus objetivos, traten sobre aspectos administrativos o sobre políticas de la empresa. Las juntas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias respectivamente. Las juntas ordinarias, dice, son periódicas y deben reunirse por lo menos una vez al año. Es bueno también que nosotros vayamos viendo esto,
¿no? Para saber cómo toca pues a la empresa que se maneje, ¿no? Y nosotros también estar al pendiente. Entonces dice, cuando se trata de las juntas ordinarias deben reunirse por lo menos una vez al año para tratar asuntos administrativos. Se llevan a cabo con representación de más de la mitad de las acciones con derecho a voto y las decisiones se las toman por mayoría absoluta de los votos presentes de acuerdo a los artículos 295 y 296 del Código de Comercio. Su competencia: la memoria anual e informe de los síndicos, el balance general, el estado de resultado y algún otro asunto relativo a la gestión de la sociedad, ¿no? Deben aprobar. La distribución de las utilidades, o sea, tienen que revisar también el tratamiento, qué se va a hacer o cómo se va a hacer la distribución de las utilidades, o en su caso el tratamiento de las pérdidas. El nombramiento y remoción de los directores y síndicos, o en su caso, la fijación de su remuneración. 4. La responsabilidad de los directores y síndicos en los que hubiere. En los casos punto 1, 2 y 3, la Junta será convocada necesariamente dentro de los 3 meses al cierre del ejercicio fiscal. Esto es importante para nosotros, como contadores, ¿no? ¿Por qué? Dice, la Junta será convocada necesariamente dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio fiscal. ¿Cuándo es el ejercicio fiscal? Va a depender, ¿no? Si es una comercial, ¿cuándo sería el cierre de gestión? ¿Cuál es el cierre de gestión fiscal de una comercial? Diciembre, 31 de diciembre. Exacto. Y si ellos van a reunirse dentro de los 3 meses del cierre de ejercicio, eso supone que tienen plazo hasta más o menos fines de marzo, ¿no? Aproximadamente hasta fines de marzo. Y en ese lapso, si hay se va a ver, por ejemplo, el tratamiento que van a tener las utilidades, y eso ya nosotros contablemente sí nos compete, ¿no? Después también se va a revisar si hubieran algún otro tipo de reservas que la empresa tiene que realizar dentro, como parte de lo que está establecido en su escritura de constitución, también nos compete conocer, ¿no? No olviden que si, inclusive, alguna vez yo les he comentado que hay casos en auditorías que les han observado. Había un colega que nos comentaba, el auditor les había observado que por qué ellos habían registrado la reserva legal en el estado financiero, ¿no? Que eso no era competencia del contador, sino que deberían esperar que el directorio sea quien apruebe, o la Junta General de Socios apruebe la reserva legal y recién se haya contabilizado. Pero en este punto no correspondía esa observación, porque es una disposición del Código de Comercio. Hacer la reserva legal es obligatorio, no depende de la Junta de Accionistas. Lo que sí depende de la Junta de Accionistas o de la Asamblea General de Socios es las reservas legales estatutarias, ¿no? Si ellos deciden hacer algún otro tipo de reserva, entonces esas sí tienen que ser aprobadas por la Asamblea, ¿ya? ¿Qué más? Juntas extraordinarias. Dice, se reúnen cuando los socios deben tomar decisiones especiales referidas a políticas empresariales, sobre todo cuando afecten al contrato social. Pueden ser convocadas en cualquier momento y deben contar con la asistencia de por lo menos la representación de 2/3 partes de las acciones con derecho a voto, más si los estatutos así lo determinan. Las resoluciones se toman por mayoría absoluta de votos, salvo que los estatutos indicaran un número mayor. Competencia de las juntas extraordinarias. ¿Qué temas se puede tratar? ¿No? La modificación de los estatutos, ¿no? La emisión de nuevas acciones, emisión y bonos y debentures. ¿Qué es un bono y qué es un debenture, jóvenes?
¿Qué es un bono o un debentur? Dice es un título o valor que se le da ¿Ya? un título o valor de crédito a largo plazo. Muy bien, Silvia. En realidad, bono o debentur significa lo mismo, ¿no? En realidad, como dice su compañera, son bonos, son títulos valores, o sea, son títulos valores que son emitidos por la empresa cuando requiere de más capital para financiar o ampliar sus operaciones, ¿no? Y obviamente cuando emite este tipo de bonos va a poner las condiciones del interés, el tiempo, similar a lo que habíamos visto la anterior ocasión cuando hemos visto el tema de las inversiones. Ya. Entonces, les decía, en este caso se refiere a eso, bono o debentura es lo mismo, ¿no? Y lo que no debemos confundir, les decía, y vamos a tocar este punto, en la anterior oportunidad, yo le preguntaba a una de sus compañeras en un examen de grado, ¿cuáles eran los tipos de acciones que conocía? ¿O qué era una acción y qué tipos de acciones conocía? Fue la pregunta, ¿no? Y al inicio no sé si se confundió, pero ella me hablaba de los bonos y debenturas, ¿no? Me decía, son inversiones permanentes y pueden ser también temporales. Ya, pero eso es desde el punto de vista de la empresa. Pero si hablamos desde el punto de vista de una sociedad anónima, si nos vamos a la materia de contabilidad de sociedades, en ese caso tendríamos que hacer mención a lo que habíamos hablado, lo anterior, ¿no ve? Aquí habíamos visto ya qué es una acción y aquí están los tipos de acciones. Hay preferentes, preferidas, ordinarias, hay nominales, ¿no? Y el valor y la definición de una acción es un título valor, ¿no? Que es lo que representa una cuota aparte del capital de una sociedad anónima. Entonces, eso tenemos que tener en claro, no tenemos que mezclar, ¿ya? Seguimos, terminaremos de ver este tema. Dice las juntas extraordinarias y su competencia. ¿Qué otra competencia más tiene la junta extraordinaria? El aumento de... ver el aumento de capital autorizado y reducción del reintegro del capital, la disolución anticipada de la sociedad o su prórroga o su transformación o su fusión o nombramiento, remoción y redistribuciones de los liquidadores y otros que la ley o la escritura de constitución señale, ¿no? Estas juntas, dice, solo pueden tratarse de los asuntos consignados en la convocatoria. O sea, si ellos llaman, por ejemplo, para emisión de nuevas acciones, no pueden ponerse a debatir temas como, por ejemplo, aumento de capital, ¿no? Por eso dice bien claro aquí que solo deben tratar asuntos consignados en la convocatoria. Van a tener un orden del día cuando hagan la convocatoria y los puntos que hayan señalado en el orden del día en esa convocatoria, esos son los que deben tratar. Bien, jóvenes, como ven, eso es toda la teoría de sociedad, de contabilidad, de sociedades anónimas. Ya nos toca ver ahora la parte práctica. Dice en fecha 1 de marzo de 2015 se organiza la importadora San Javier Sociedad Anónima. Vámonos para esto al Excel. ¿Alguna consulta, algún comentario antes de pasar a la práctica? ¿Ninguna? Ya, vámonos al Excel. Ya, ahora sí. Dice, en fecha 1 de marzo de 2015 se organiza la importadora San Javier Sociedad Anónima con un capital autorizado de 120,000 acciones, de las cuales se llegan a emitir solamente 90,000.
Y de lo anterior, o sea, de la emisión de las 90,000, se suscribieron el 75% y se cancelaron el 60% de lo suscrito, con depósitos bancarios a nombre de la empresa. El valor nominal de cada acción es de bolivianos 1.000. Se pide clasificación del capital, registro contable y elaboración del balance de apertura. Entonces, para empezar, vamos a decir que el capital autorizado está constituido por 120,000 acciones. ¿No? Y el valor nominal de cada acción es de 1.000 bolivianos. Entonces, decimos 120,000 por 1.000. El capital autorizado tiene un monto total de bolivianos 120 millones. ¿Sí? Ese sería el valor total del capital autorizado. ¿Qué más nos dice? El capital autorizado, a ver, con un capital autorizado de 120,000 acciones, de las cuales se llegan a emitir 90,000. Entonces, vamos a tener por otra parte el capital emitido, que son 90,000 acciones. El valor nominal no va a cambiar, sigue siendo 1.000. Por lo tanto, el capital emitido o el capital de las acciones puestas a la venta tiene un valor total de 90 millones de bolivianos. Y el saldo que no se ha emitido se llama capital no emitido, ¿no? El capital no emitido vendrían a ser 30,000. ¿No? Son 120,000 menos 90,000, 30,000. El valor nominal sigue siendo 1.000. Por lo tanto, las acciones que todavía no han sido emitidas tienen un valor de 30 millones. Ahora, ¿qué más nos dice? De la anterior emisión se suscribieron el 75%. Entonces, de esto emitido o del capital emitido se han suscrito, nos dice, 75%. ¿No? Y eso viene a ser el capital suscrito. La cantidad, 75% de 90,000 jóvenes, ¿cuánto es? 67,500. 67,500 acciones. El valor nominal sigue siendo 1.000. Por lo tanto, el capital suscrito representa 67,500,000 bolivianos. Y el saldo que no ha sido suscrito vendría a ser el capital no suscrito. 90,000 menos 67,500 representa un saldo de 22,500 acciones no suscritas. Valor nominal de cada acción sigue siendo 1.000. Por lo tanto, el valor de las acciones no suscritas son 22,500,000. ¿Qué más nos dice? Y se cancelaron el 60% de lo suscrito con depósitos bancarios a nombre de la empresa. Entonces, de este valor suscrito, han cancelado los socios suscriptores 60%. Y a eso se va a llamar capital pagado. 60% de 67,500, ¿cuánto es? $40,500. Ya, 40,500. Valor nominal sigue siendo 1.000. Y al capital pagado 40,500,000. Y el saldo de las 67,500 menos 40,500 o 40% vendría a ser el capital no pagado, que son
27.000 acciones. Valor nominal sigue siendo 1.000. Por lo tanto, hay un capital no pagado de 27 millones de bolivianos. Lo que nosotros vamos a contabilizar, es prácticamente todo esto, ¿no? Eso es lo que vamos a contabilizar para los registros contables. Esto no pasa más de ser una información adicional, si quieren. Vámonos entonces al libro diario. Podríamos hacer, vamos a hacer primero, a diferencia de las otras, cuando se trata de una sociedad anónima, prefiero primero hacer la parte del libro diario y después recién el balance de apertura. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a empezar. Vamos a poner aquí el libro diario. O creo que lo tengo aquí mismo. No. Ahí está. Vamos a quitar todo esto para explicar. Ya. Mejor reviso si es el mismo. Ya. Contabilizaremos. Ponemos entonces el asiento número 1. Yo voy a contabilizar primero. Lo primero que voy a contabilizar, voy a decir primero. Lo primero que voy a contabilizar es el capital autorizado. Y para eso voy a poner la cuenta que se llama acciones contra capital autorizado por los 120 millones de bolivianos. Ponemos la glosa que va a decir por registro del capital autorizado, que son 120.000 acciones. Bien, ahora ¿qué voy a registrar? El capital emitido, esto de acá, ¿no? El capital emitido, voy a poner la cuenta, primeramente la cuenta acciones emitidas. Y voy a disminuir esta cuenta que se llama acciones. Esa es la contracuenta. Por un valor de 90 millones de bolivianos. Y la glosa va a decir por el capital emitido de 90.000 acciones. Ahora voy a registrar el capital suscrito, ¿no? Voy a poner, pues, capital suscrito, no olviden que todas las cuentas de patrimonio aumentan en el haber. Cuando no sé por dónde empezar, empezaré por la cuenta que me parece más fácil reconocer su movimiento. Todas estas son cuentas de patrimonio. Fíjense que capital autorizado patrimonio está incrementando en el haber. Luego, bueno, en este caso, estas que son cuentas como
cuentas reguladoras, si quieren, estoy disminuyéndola. Y aquí voy a poner la cuenta, esta de aquí, que he implementado, la voy a disminuir. Voy a poner acciones emitidas, 67.500.000, y como contracuenta voy a habilitar una que es como un activo exigible que se llama accionistas, ¿no? Entonces, nosotros estamos disminuyendo las acciones emitidas y estamos poniendo la cuenta accionistas por la gente que ha suscrito, o los socios o los supuestos nuevos socios que han suscrito y se han comprometido a pagar las acciones suscritas. Y la glosa va a decir: por la suscripción de acciones, 67.500 acciones. Y ahora voy a registrar el capital pagado, ¿no? Este monto de acá, los 40.500.000. Entonces, nos decía el enunciado que ese dinero ha sido cancelado mediante depósitos bancarios. Por lo tanto, se va a habilitar la cuenta bancos. Banco Moneda Nacional, va a entrar ese monto. ¿Y qué cuenta voy a disminuir? Esta, que es como un exigible a los nuevos socios que están comprometiéndose a pagar ese monto, por 40.500.000. ¿Qué va a decir la glosa? Por inicio de actividades, o también podríamos poner aquí por capital pagado. Ahora lo que voy a hacer es mayorizar estas cuentas. Y las voy a... ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien, jóvenes? Esto lo vamos a... Sí, se ve. Sí, Lisa. Vamos a poner así. Ya. Entonces registramos. Vamos a empezar con el primer asiento. Tengo yo aquí la cuenta. Vamos a poner esta. Tengo la cuenta acciones. Habilito la cuenta acciones. Aquí tengo mi mayor. Y en el lado del debe del asiento número 1, tengo 120 millones. Esto es del asiento 1. Luego tenemos capital autorizado, 120 millones en el lado del haber. Y ya está. Ahora nos vamos a ir a la siguiente. Acciones emitidas. Habilitamos la cuenta acciones emitidas. Aquí la tengo. En el lado del debe, 90 millones. Y la contracuenta es acciones por los 90 millones. Aquí ya tengo abierta la cuenta acciones y voy a poner los 90 millones. Ya está mi asiento 2. El asiento 3 tengo la cuenta accionistas. Por la suscripción de los suscriptores tengo ahí la cuenta accionistas. Y en el lado del debe ponemos los 67.500.000. Contra acciones emitidas, vamos a llevar el monto, ya tengo habilitado el mayor y pongo 67.500.000. Ya está el asiento 3, me voy al asiento 4, tengo la cuenta Banco Moneda Nacional y registramos 40.500.000. Vamos a poner ya. Y cerramos con esta que dice la cuenta accionistas por los 40.500.000. O sea, esta de aquí. Ponemos 40.500.000. Listo. Ya he terminado de mayorizar. Ahora lo único que hago es sacar los saldos, ¿no? Entonces, 120 millones menos 90.000 queda con saldo de 30 millones.
Capital autorizado sigue nomás con los 120 millones. Las acciones emitidas, 90 millones menos 67 millones 500 mil, son 22 millones 500 mil. La cuenta accionistas, teníamos 67 millones 500 mil menos 40 millones 500 mil, queda de saldo 27 millones. Y la cuenta banco sigue con el monto que hemos registrado. Con eso ya puedo hacer mi balance de apertura. Entonces, vamos a poner aquí estos mayores. Y lo voy a minimizar un poquito. Y aquí vamos a poner el balance de apertura. Mucho, ¿no? Ahí está bien. Entonces, registramos. ¿Qué se llama nuestra empresa? Importadora San Javier. Y esto se está abriendo. A ver, ¿nos da fecha? Nos dice fecha 1 de marzo de 2015. Ya. Volvemos a los mayores. Y para empezar tenemos la cuenta banco, ¿no? Entonces registro la cuenta banco. Con los 40 millones 500 mil. Y el resto de las cuentas son cuentas de patrimonio. Entonces, vamos a recorrer esto un poquito más. Ahí da. Vamos a empezar registrando. Primeramente, lo primero que tengo que tener es la cuenta capital social, ¿no? Pero antes de llegar al capital social vamos a hacer todo ese detalle que hemos registrado. Capital autorizado. Aquí están. 120 millones. A esto le vamos a restar el valor del saldo de la cuenta de acciones, que son 30. Y la diferencia me da 90 millones. A eso se le llama capital emitido. A este monto del capital emitido le voy a restar el saldo de las acciones emitidas, este valor. Ponemos entonces menos acciones emitidas que tienen un saldo de 22 millones 500 mil. Y la diferencia, 90 millones menos 22 millones 500 mil, me da 67 millones 500 mil. Y esto es el capital suscrito. Y al capital suscrito le voy a restar el saldo de la cuenta accionistas, que son 27 millones. Y el saldo, la diferencia, él viene a representar lo que es el capital pagado. Y el capital pagado es lo mismo que el capital social. Entonces, capital pagado o capital social, viene, ¿no? Ya tengo mi capital social. Y ese es mi patrimonio neto. Y es lo mismo el patrimonio total. Listo. Solo tengo en bancos esta cuenta. Y el patrimonio, que es el total capital pagado, el mismo valor. Y con eso ya estaría mi balance de apertura. Con eso estaríamos terminando este práctico de sociedades anónimas. ¿Preguntas, jóvenes?
Ahora, las cuentas las cuentas que voy a utilizar para registrar el capital de una sociedad anónima varían, ¿no? Hay diferentes designaciones. Hay la cuenta suscriptores pendientes de cobro. Inclusive en la misma contabilidad bancaria es distinto, ¿no? Tiene cuentas reguladoras y se maneja un poco diferente también a lo que hemos hecho ahorita. Entonces hay diferentes formas de registro y los nombres de cuentas también. ¿Algo iba a decir Luis Alberto? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Nos vamos a ir ahora a revisar un poco la teoría, vamos a ver, de los otros tipos de sociedades. Ya hemos visto de sociedades anónimas. Tal vez esto, ¿no? Aquí hay algunos modelitos de acciones. Por ejemplo, esta es de Bavaria, sociedad anónima, ahí está. Fíjense que está todo el detalle que decía en el texto, ¿no? En la teoría. ¿Cuándo ha sido constituida? ¿Qué escritura pública? La fecha. ¿En qué notaría ha sido otorgada? El domicilio. La resolución de su personería jurídica. El capital total, el capital autorizado. Fíjense que en este caso había sido 1.000 millones. Está el título de la serie. En este caso vendría a ser una acción nominativa, ¿no? Está con todas las medidas de seguridad que corresponde. A ver, aquí hay otra. Esta está un poquito más ilegible, pero si se fijan, tiene también, ¿no? Título, número de serie, y estas son 5 acciones preferentes, de tal número a tal número, ¿no? Aquí hay otra. A ver, una que sea un poquito más legible. Esta, fíjense, también es una acción preferente al portador. Ahí está Sociedad Anónima Tranvías Electric de Granada. Ahí está el capital autorizado. No olviden que nuestra norma, en muchas, las leyes que nosotros tenemos, en muchos puntos son copias, si quieren, no son adaptaciones de la normativa del derecho romano, ¿no? El derecho romano se ha tomado como modelo, si quieren, en muchos países. Ahí hay otra. Bueno, vámonos a las sociedades. Vamos a revisar ahora a las sociedades comanditarias, ¿no? Vamos a ver, no vamos a hacer práctica porque es similar al anterior o a los otros que hemos hecho, ¿no? Es el balance de apertura, el enunciado. Pero si se animan también les puedo dar. Entonces, vamos a ver primero la parte de teórica. Sociedades en comandita, de manera general. Ahorita no estoy especificando si es comandita por acciones o es una en comandita simple, ¿no? Primero vamos a ver de manera general las sociedades en comandita y después ya vamos a especificar algunas peculiaridades que tienen cada una de estas sociedades. Antecedentes, dice, según algunos autores, sus inicios se dan en culturas como Grecia, Roma, donde un patricio menospreciaba la actividad comercial, ¿no? Los nobles, y delegaban su representación a un esclavo liberto como comanditado, ¿no? Y otra teoría respecto a su origen, dice, sostiene que en la Edad Media un noble entregaba cierto capital a un comerciante que viajaba con su cargamento a lejanos países con la finalidad de repartirse la utilidad. Y dice, la palabra comandita deriva de la palabra comandare, que significa confiar o conferir un mandato. Así que cuadra, ¿no? Con las dos teorías anteriores que se han mencionado. Tiene sentido. Sociedades en comandita. Sus características principales son, dice, existe desigualdad jurídica entre sus socios. No se van a olvidar esto.
En todas las anteriores sociedades, menos en estas dos, en la sociedad en comandita por acciones y en la sociedad en comandita simple, hay desigualdad jurídica entre los socios, ¿no? Ya que unos tienen, dice, responsabilidad ilimitada como los socios colectivos, como en la sociedad colectiva. En cambio, otros tienen responsabilidad limitada, como es el caso de las SRLs o las sociedades anónimas. Otra característica, tal vez podríamos decir que una ventaja tal vez, posibilita, dice, una mejor combinación entre capital y trabajo. Porque como veíamos en sus orígenes, va a haber alguien que tiene el capital para poder accionar algún tipo de actividad empresarial, pero va a haber otro que tiene el conocimiento y ambos complementan para formar este tipo de empresa o de sociedades. Dentro de lo que son las sociedades en comandita, los socios, habíamos dicho que hay dos tipos de socios, ¿no? Los socios comanditarios, espérenme un segundito. Por una parte tenemos los socios comanditarios, o también son llamados socios capitalistas. Y por otra parte tenemos los socios colectivos, porque también, como les dije, deriva este término de las sociedades colectivas donde la responsabilidad es ilimitada. También se le llama socio gestor o socios comanditados. Aquí hay que tener cuidado. Estos son comanditarios con R y estos son socios comanditados con T. Son parecidos, pero no son lo mismo. Ahora, los socios comanditarios o capitalistas son los que aportan capital, ¿no? Solo aportan capital. Y en cambio, los socios colectivos son los que ponen el conocimiento y el trabajo para emprender algún tipo de empresa, ¿no? De actividad económica. Y este tipo de socios pueden o no aportar capital. Es ya algo más particular de cada tipo de sociedad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a la siguiente lámina. Nos dice, en la sociedad comanditaria, para empezar, mínimo se va a necesitar 2 socios, ¿ya? Y aquí viene la diferencia o la igualdad jurídica. Dice, el socio comanditario responde de forma limitada, ¿no? Hasta el monto de su capital aportado. Y este tipo de socios no participan o no pueden ellos involucrarse en la actividad administrativa de la empresa. Entonces, ellos no pueden intervenir en todo lo que es la administración de la empresa. ¿Ya? Solamente aportan el capital. En cambio, los socios colectivos o comanditados responden de manera ilimitada, incluido con sus bienes personales. Y ellos son los que, en resumen, los responsables de la gestión que va a desarrollar la empresa. Son responsables de la administración y de todo lo que concierne el manejo de la empresa. ¿Qué más tenemos? Tenemos sociedades en comandita. Aquí está. Lo anterior que hemos leído era de manera general para los 2 tipos de sociedades en comandita. Ahora vamos a ver la clasificación. Las sociedades en comandita, según nuestro Código de Comercio, hay 2, ¿no? Las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. Fíjense, este punto es interesante, ¿no? Dice, para lo que concierne a los socios colectivos, o sea, en el caso de las sociedades en comandita simple, para los socios que son colectivos o los socios comanditados, deben sujetarse a la regulación de la sociedad colectiva, Ahí hay una diferencia. A ver. Entonces, los socios colectivos se van a sujetar a lo que corresponde la regulación de las sociedades colectivas. En cambio, los socios comanditarios o socios capitalistas van a estar regulados por lo que corresponde a las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Ya?
Esa es una de las peculiaridades que tiene este tipo de sociedad. Ahora, en las sociedades en comandita por acciones, en este tipo de sociedades, el capital comanditario está dividido en acciones. Y si bien es cierto, aquí no dice, es algo similar a lo que corresponde a las en comandita simple. Los socios colectivos, en los casos que no estén reglamentados, se les va a aplicar la normativa de una sociedad colectiva. En cambio, para los socios comanditarios o socios capitalistas, van a aplicarse lo que corresponde a las sociedades anónimas, ¿no? En este caso, para este tipo de socios capitalistas, se va a aplicar lo que corresponde a las sociedades anónimas. Seguiremos viendo. ¿Qué más tenemos? Aquí hay algunas diferencias entre estos dos tipos de sociedades en comandita. Dice, en las sociedades en comandita simple, para empezar, son sociedades de personas, porque ya hemos dicho, se dice que es una sociedad de personas porque el elemento principal es la calidad de persona, el nivel de confianza que tiene que haber entre los socios. En cambio, en las sociedades en comandita por acciones, se dice que estas son sociedades de capital, ¿no? Porque engloban mayor cantidad de socios, ¿no? Y habíamos dicho ya anteriormente que tienen una similitud con lo que es las sociedades anónimas, ¿no? Son empresas más grandes. Número 2, otra diferencia. El capital, dice, es un conjunto. En cambio, en comandita por acciones, el capital está dividido en acciones. 3, otra diferencia. En las sociedades en comandita simple, el capital está representado por los socios, porque es una sociedad de personas. En cambio, en una sociedad en comandita por acciones, el capital de los socios colectivos está representado por los socios, pero el capital comanditario o capital de los socios capitalistas está representado por sus aportes de capital solamente. ¿Qué más? En las sociedades en comandita simple no se efectúa reserva legal. Y para las sociedades en comandita por acciones, dice, no se efectúa reserva legal por el capital colectivo, ¿no? Porque su responsabilidad es ilimitada. Pero por el capital comanditario o capital de los socios capitalistas, previo acuerdo de socios, dice, ¿no? Prácticamente esas serían las diferencias entre estos dos tipos de sociedades. Vámonos al siguiente punto. Sociedad accidental, bueno, eso sería con respecto a las sociedades en comandita, ¿no? Ya sabemos que hay dos, las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. Y el último tipo societario que vamos a ver, según el Código de Comercio, es el de las sociedades accidentales o de cuentas en participación. Características, dice, son de carácter transitorio o temporales, ¿no? Por lo tanto, como son temporales, simplemente se conforma este tipo de sociedad para desarrollar una actividad específica en el corto plazo, pero la verdad que esto no se cumple, ¿no? Alguna vez he tenido yo oportunidad de ver, que esto se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obras públicas, cuando dos constructoras se unen, por ejemplo, para poder adjudicarse una obra grande, por ejemplo, la construcción de la quinta municipal, vamos a decir, ¿cuánto tiempo ha durado la construcción de la quinta municipal? Han sido varios años, ¿no? No se ha terminado en un año.
Entonces, en ese tipo de situación, si dos constructoras se unen, mientras dure el objeto para el cual se han reunido, entonces se va a mantener la sociedad. Una vez que se concluya, ya la sociedad va a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, también justifica lo que dice el punto número 3, que carece de denominación y de personalidad jurídica, ¿no? Por lo que para efectuar sus operaciones debe utilizar una de los socios. Esto tampoco ya está permitido desde el punto de vista tributario. Ya, nosotros estamos hablando de que en este caso, cuando hablamos de dos constructoras, estamos hablando que dos personas jurídicas, por ejemplo, se están reuniendo, se están asociando para hacer una obra, ¿no? Y que, por lo tanto, dice, se va a efectuar, se va a utilizar la denominación la persona jurídica de uno de los socios. Pero según las últimas, bueno, ya no son tan recientes tampoco, ¿no? Según normativa de impuestos nacionales, lo que han sacado es que los socios deben registrar ambos las transacciones de la sociedad accidental en la proporción de su participación, ¿no? Si uno entró con 60% y otro el 40%, entonces el que entró con 60% debe registrar lo que corresponde dentro del 60%, y la otra empresa con el 40% que le salga, ¿no? Entonces, fíjense que se hace un poquito más complejo ese manejo. 4. Tiene dos clases de socios. Tiene socios gestores o asociantes y los partícipes o asociados. Bueno, eso ya no tanto. Y eso es lo último con respecto a sociedades accidentales. Ya para mañana, lo que nos va a tocar ver es transformación de sociedades, ¿no? Mañana ya vamos a trabajar este práctico de transformación de sociedades. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, jóvenes, es nuestro avance del día de hoy. Vamos a